¿Alguna vez ha pasado que al terminar una conversación uno se queda pensando, ¿cómo fue que terminé aceptando eso? Totalmente. Hay momentos en que un cambio sutil, una sola palabra, parece que desvía todo el rumbo de una discusión. Mm, La fuente que analizamos hoy sugiere que eso no es ninguna casualidad. Dice que nuestras decisiones se basan mucho más en emociones, en atajos mentales, que en lógica pura. Y que esa brecha entre la emoción y la lógica, bueno, se puede entender y está navegar. Hoy vamos a meternos a fondo en las ideas de PNL, técnicas prohibidas de persuasión, de Steve Allen. Ojo, que el título suena un poco intenso. Sí, suena oscuro, pero hay que aclararlo desde ya. El libro es más una caja de herramientas de comunicación que un manual de manipulación, ¿eh? Es muy práctico, muy directo. Exacto, esa es la misión de esta charla. Queremos entender esos engranajes de la mente, esos mecanismos psicológicos que nos influyen. Claro. No para controlar a nadie, sino para ser más conscientes, para comunicarnos mejor y sobre todo para darnos cuenta cuando están usando estos mecanismos con nosotros. El plan entonces sería empezar por lo básico, por la programación neurolingüística, la PNL. Sí, De ahí exploramos algo que me parece fascinante, cómo cada persona percibe el mundo a través de sus sentidos. y luego nos metemos con herramientas ya más concretas, como los principios de influencia de Robert Cialdini. Y cerramos con lo que parece magia, pero no lo es. Esos patrones de lenguaje, esas palabras que pueden dirigir una conversación casi sin que nos demos cuenta. ¿Suena bien? Empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente la programación neurolingüística? Pues, en su forma más simple, el libro la define como la influencia que tiene el lenguaje sobre nuestra programación mental. La desarrollaron en los 70s Richard Bandler, que era psicólogo, y John Grinder, un lingüista. Y su idea era estudiar la excelencia humana. O sea, en lugar de ver qué estaba mal con la gente, se preguntaron qué hacen las personas exitosas de manera diferente. Ah, qué buen enfoque. Y se dieron cuenta de que todo estaba conectado. A ver si te sigo. La parte neuro es nuestro sistema nervioso, cómo procesamos todo. Ajá. Lingüística es el lenguaje que usamos. Y programación serían nuestros patrones de comportamiento, como un software mental. Es una gran analogía. La PNL sería como el manual de usuario de ese software. Se trata de entender que esas tres cosas se influyen todo el tiempo. Claro. Y hablando de influencia, el libro se mete con un mito popularísimo que seguro hemos oído 1000 veces. La famosa regla del 7-38-55 de Albert Mehrabian. Uf, claro. Que la comunicación es solo un 7% palabras, 38% tono de voz y un aplastante 55% lenguaje corporal. Exacto. Siempre me sonó un poco exagerado. O sea, ¿significa que podría dar esta charla en otro idioma y se entendería el 93%? No, no tiene sentido. Exactamente. Y lo que la fuente aclara, citando al mismo Mehrabian, es que esa fórmula solo aplica cuando comunica sentimientos y actitudes. Ah, ok. Si ves a alguien llorar, entiendes la tristeza, pero no sabes por qué. La pregunta no es qué porcentaje es más importante, sino cómo todo el paquete, palabras, tono y cuerpo, impacta en el cerebro de quien escucha. Y no todos los cerebros procesan igual. Esto nos lleva a los sistemas representacionales. La idea, según el libro, es que todos usamos los 5 sentidos, pero siempre hay uno que favorecemos para construir nuestra realidad interna: visual, auditivo y kinestésico. Y la clave, que es lo interesante, está en el lenguaje que usa la gente. Te dan pistas todo el tiempo si pones atención. A ver, Una persona visual usará frases como «ya veo a lo que te refieres» o «necesito tener la imagen completa». El libro dice que suelen ser personas que hablan rápido, muy ordenadas, como que necesitan que su entorno se vea bien. luego están los auditivos que te dicen «eso me suena bien» o «algo aquí me hace ruido». Te oigo fuerte y claro. Exacto. Suelen tener un ritmo más pausado, ¿no? Como si estuvieran procesando los sonidos. Y finalmente los kinestésicos, que conectan a través de las sensaciones. Usan frases como «tengo un buen presentimiento sobre esto» o «necesito sentir que estamos en la misma página». Esto es fundamental, porque si le intentas mostrar una idea a alguien que necesita sentirla, es como... Como hablar en otra frecuencia de radio. justo, la comunicación se pierde.
Pero el libro va más allá. No es solo el sistema, sino las cualidades de esas representaciones. Las llama submodalidades. Exacto, las submodalidades. Son como las perillas de ajuste de nuestras experiencias. Si tienes un recuerdo visual, sus submodalidades serían el brillo, el color, el tamaño. Si es una película, una foto... Claro, y si es auditivo, el volumen, el tono, el ritmo. Espera un momento. Si son perillas de ajuste, significa que podemos girarlas a voluntad. El libro dice textualmente, puedes afinar o cambiar las submodalidades para cambiar los sentimientos. Esto es enorme. Precisamente. Significa que no somos víctimas de nuestros pensamientos. Es una herramienta de autogestión emocional potentísima. Dame un ejemplo. El libro da uno muy práctico. Piensa en un recuerdo negativo, algo que te genere ansiedad. Ok. Ahora, visualízalo. Es grande, brillante. Intenta hacerlo más pequeño, como una foto de cartera. Quítale el color, ponlo en blanco y negro. Aléjalo mentalmente hasta que casi no lo veas. Empújalo. ¿Qué pasa con la emoción? Se debilita. Pierde su carga. Sí. Es como si le bajaras el volumen al sentimiento, wow. ¿Ves? Y supongo que funciona al revés con los recuerdos positivos. Por supuesto. Si quieres sentirte más motivado, tomas el recuerdo de un logro, lo haces más grande, más brillante, con colores más vivos, le subes el volumen. Pasas de ser espectador de tu película mental a ser el director. Exacto. Tú decides qué va en pantalla grande y a qué le bajas el volumen. Y esta capacidad de gestionar nuestro estado interno se conecta directamente con cómo tomamos decisiones, que es donde entran los principios de Cialdini. Cierto. El libro se apoya mucho en el trabajo de Robert Cialdini sobre estos atajos mentales universales. Son casi instintos. El primero que menciona es la reciprocidad. Es esa necesidad casi incontrolable de devolver un favor. Es un pegamento social. El libro usa el ejemplo clásico de los Hare Krishna en los aeropuertos. Ah, sí. No te pedían dinero de frente. Primero te regalaban una flor. Insistían. Una vez que la aceptabas, quedabas atrapado. Te sentías en deuda. Y entonces sí te pedían una donación. Y funcionaba de maravilla. El siguiente es el de compromiso y coherencia, que me parece fascinante. Una vez que tomamos una postura, sentimos una presión interna enorme por ser coherentes con ella. Nadie quiere ser visto como inconsistente, claro. Y eso lleva a una técnica muy usada. El libro cita un estudio increíble sobre un cartel que decía «conduzca con cuidado». Sí, un cartel gigante y bastante feo. Ajá, sí. A un grupo se lo pidieron directamente y la mayoría, un 83%, dijo que no. Lógico. Pero otro grupo, semanas antes, le habían pedido algo muy pequeño. Poner una calcomanita de 3 pulgadas en su ventana. Algo insignificante. Casi todos aceptaron. Bueno, cuando volvieron y les pidieron poner el cartel gigante, el 76% de ellos dijo que sí. Es una locura. ¡Qué salto! O sea que al aceptar lo pequeño, ya se habían definido a sí mismos como ciudadanos comprometidos. Exacto. Decir que no al cartel grande habría sido incoherente con esa nueva identidad que acababan de adoptar. Es la técnica del pie en la puerta. Un sí chiquito. Abre el camino para un sí mucho más grande. ¡Wow! Y el tercer principio es la prueba social. La idea de que si no sabemos qué hacer, seguimos a la multitud. El ejemplo clásico del restaurante. Si vemos uno con el estacionamiento lleno y otro vacío al lado... ¿A cuál vamos? Al lleno, por supuesto. Asumimos que si tanta gente lo eligió, por algo será. Precisamente. Por eso las páginas web están llenas de testimonios y frases como «Únete a nuestros millones de clientes satisfechos». Es una forma de activar ese atajo mental. Le dice a nuestro cerebro, tranquilo, no pienses mucho, millones ya lo hicieron por ti. Ok, entonces tenemos estos grandes principios. Reciprocidad, coherencia, prueba social. Pero si esa es la estrategia, me pregunto cuáles son las tácticas. ¿Cómo se activan estos atajos en una conversación? ¿Puede una sola palabra ser el detonante? Esa es la pregunta clave, y nos lleva directo a los patrones del lenguaje. Empecemos con una palabra que parece inofensiva. ¿Por qué? El libro destaca el estudio de Ellen Langer en una oficina, con una fotocopiadora. Sí, lo recuerdo. Alguien quería saltarse la fila. Si solo decía, ¿puedo usar la máquina?, tenía como un 60% de éxito. Correcto. Pero cuando añadía una razón, aunque fuera súper obvia, como
puedo usar la máquina porque tengo que hacer copias. El éxito se disparaba. Al 93%. Sí. Aunque la razón no aportaba nada nuevo. Eso es lo que es increíble. La razón en sí no importaba. Prácticamente no. El cerebro humano está cableado para buscar causa y efecto. La palabra ¿por qué? Es la señal que le dice, aquí viene la justificación, satisface esa necesidad, y la mente se relaja y acepta, sin analizar la calidad de la justificación. Es un atajo en su máxima expresión. Totalmente. Otro par de palabras que el libro contrasta son pero y. Dice que la palabra pero actúa como un borrador mental. Sí, anula todo lo que vino antes. Si te dicen, hiciste un buen trabajo, pero, ¿qué es lo único que escuchas? La crítica que viene después. El pero te prepara para un conflicto. En cambio, la palabra y es un conector. Mantiene dos ideas sobre la mesa sin invalidar ninguna. Es perfecta para manejar objeciones. En lugar de decir, entiendo que te preocupe el precio, pero la calidad es superior, Que suena a confrontación. podrías decir, entiendo que el precio es un punto importante, y precisamente por eso el producto está diseñado para durar el doble. Acabo de repasar mentalmente mis últimos correos y creo que usé la palabra pero en casi todos. Es casi automático, ¿no? Es un hábito lingüístico, totalmente. Pero ser consciente y cambiar un pero por un y puede transformar una discusión en una colaboración. No borras, sumas ideas. Ok, este siguiente patrón me parece el más potente, el uso de la imaginación. Frases como imagina si o supongamos que. Son comandos directos para el cerebro. Al escuchar imagina, el filtro crítico como que se apaga un momento y la mente obedece. Crea la imagen, la sensación. El ejemplo del libro para pedir un aumento de sueldo es perfecto. El enfoque tradicional es argumentar sobre el pasado. Merezco un aumento por todo lo que he hecho. Y eso pone al jefe a la defensiva, a evaluar tus méritos. Es una negociación basada en justificar el valor que ya diste. Exacto. Pero, ¿y si en lugar de eso, lo invitas a un experimento mental sobre el futuro? Le dices, imagina si yo no estuviera aquí para el próximo gran proyecto. ¿Cómo se resolvería? ¡Wow! ¡Qué distinto! No es una amenaza. Para nada. Es una invitación a visualizar el valor que aportas hacia adelante. La conversación cambia de pedir una recompensa a discutir cómo asegurar el éxito futuro. Estás moviendo el foco de tus méritos a las necesidades de la otra persona. Es brillante. Y muy conectado con esto está el último patrón. La pregunta, ¿cómo te sentirías si? Si ya dijimos que las decisiones son mayormente emocionales, esta pregunta es un atajo directo a ese centro de control. No le preguntas a la persona qué piensa, que activa su lado lógico. Le pides que viaje a un escenario futuro y experimente las emociones. Por ejemplo, en lugar de vender un auto, hablando de los caballos de fuerza. Le preguntas, ¿cómo te sentirías si el próximo viaje por carretera con la familia fuera en este auto, con todo este espacio y seguridad? Dejas que la persona sienta los beneficios. La justificación lógica, la de los caballos de fuerza, ya vendrá después para respaldar ese buen sentimiento que ya creaste. Al final, lo que todas estas herramientas nos muestran es que el lenguaje no solo describe la realidad, en muchos sentidos la crea en nuestra mente. Sí, hemos visto que es posible ser el director de nuestra propia película mental, cambiando nuestro estado de ánimo al ajustar esas submodalidades. También vimos que la persuasión efectiva no se trata de dar el argumento más lógico, sino de entender y alinearse con esos atajos mentales que todos compartimos, los principios de Cialdini. Reciprocidad, coherencia, prueba social, están siempre ahí, activos bajo la superficie. Y finalmente que las palabras que elegimos tienen un peso enorme. Un por qué puede abrir puertas, un y puede construir puentes donde un pero levantaría muros. Y un imagina puede saltarse las barreras de la resistencia para plantar una idea directamente en la mente. La conclusión no es solo cómo influir. Quizás lo más importante es cómo todo esto nos sirve para entendernos mejor, para comunicarnos con más intención. Y para desarrollar una especie de detector interno frente a los miles de mensajes persuasivos que recibimos todos los días. Lo que nos deja con una última idea para reflexionar. El libro menciona un hecho que da un poco de vértigo. A menudo cuando cambiamos de opinión por la influencia de alguien, no somos conscientes del cambio. Simplemente adoptamos la nueva opinión como si siempre hubiera sido nuestra. ¡Qué fuerte eso! Entonces, la pregunta para llevarse es,
La próxima vez que uno tenga una convicción muy fuerte, ¿cómo saber si nació de un análisis propio y riguroso o si fue construida sutilmente por una historia bien contada, una imagen mental muy vívida o una palabra repetida en el momento justo? Y lo que es más inquietante, ¿es realmente posible notar la diferencia?